Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento, un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por tus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestras de su amor y gran bondad. Aunque sientas que tu vida se te acaba y aunque digan que tu vida no es de nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre jamás. Sigue mirando, sigue con paso firme caminando sin temor, porque aunque adelante habrá tropiezos, sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando sin temor, porque aunque habrá tropiezos a tu alrededor, pues tu confianza en las manos del Señor. En los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y tu camino oscuro está, aquí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba y aunque digan que tu vida no es de nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre jamás. Lo lindo del caso es que no importando la condición y la situación por la cual usted esté atravesando, Jesucristo siempre está presente, esperando que simplemente le pidas a Él que intervenga en cual sea tu situación. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba y aunque digan que tu vida no es de nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, porque al final de esa batalla tú tendrás una corona y una vida eterna. Jesucristo te ama para siempre.